Hoy en ProMiPyme Podcast vamos a disfrutar de una conversación con una mujer extraordinaria. Ella no solamente tiene una historia de superación personal, sino que su ejemplo es un faro de luz ante la adversidad que nos muestra prácticamente un manual de cómo convertir un momento difícil en una oportunidad para florecer. Luego de un brutal asalto que la dejó con discapacidad visual, ella decidió no rendirse, salir adelante y tomar este momento como punta de lanza para ser la mujer que es hoy en día. No solamente es un ejemplo para todos y para todas, es una emprendedora, es una líder, es la presidenta de la fundación que lleva su nombre, Francina Hungría, y tiene una plataforma que nos demuestra que tanto como ella, todas nosotras podemos ser a prueba de balas. Veamos esta conversación. Bueno, bienvenida Francina a ProMiPyme Podcast. Es un honor que estés con nosotros. Gracias. La verdad que súper entusiasmada. Tuve una reunión muy chula con el equipo de ProMiPyme hace poquito y tenía este espacio en mi agenda y con altas expectativas. Agradecidos nosotros pues de que nos cedieras este tiempo, y quisiera iniciar preguntándote, más allá de ese hecho tan importante que marcó sin dudas un antes y un después en tu vida, ¿cuál fue ese motor o ese momento en el que dijiste, yo tengo que transformar esto que me ha pasado para seguir adelante y hacer las cosas con más fuerzas? No existía ese momento. Mira, primero tengo que disculparme porque tengo estos lentecitos oscuros, pero es por un temita de salud en los ojos. Entonces, no, realmente, retomando tu pregunta, no existió porque fue una serie de factores y realmente quien dijo eso que tú acabas de decir fue mi papá. Okay. Entonces él me lo repetía tantas veces que llegó un momento que yo empecé a decirlo. Él era que decía, mira Francina, yo no sé por qué te pasó esto, pero Jesús te dice no temas y yo sé que de aquí tú vas a salir algo, tú vas a sacar algo más grande que lo que perdiste, tú vas a construir algo positivo. Él empezó a repetirlo y después entonces yo misma me descubrí en un programa, creo que era Primer Impacto, algo así, que me entrevistaron estando en Miami y lo dije en televisión. Y llegó un momento que yo dije, bueno, ya, tengo que hacerlo, sí, porque... Y me di cuenta que en la medida que la gente reaccionaba positivamente a mis intervenciones, a cualquier cosa que yo hiciera públicamente, que al final eso funcionaba como terapia para yo entender que valió la pena todo lo que yo había sufrido. Entonces, digamos que expandí la terapia de alguna manera, por decirlo así. Y al final es un trabajo que conlleva mucho compromiso. O sea, el trabajo social tiene una carga emocional fuerte, pero es mucho más lo que recibes. Yo me imagino que tener una red de apoyo ha sido fundamental y debe ser fundamental para cualquiera que atraviese no solo por este camino, por un emprendimiento, por buscar algún tipo de logro, por seguir adelante, necesita esa red de apoyo. Me encanta que lo menciones porque yo digo que mi círculo de apoyo ha sido lo más importante para atravesar por una crisis. Y de hecho, apenitas hace unos días lancé una plataforma que está en la página web fhaproebadebalas.com. Es obvio porque yo soy a prueba de balas, pero más allá de eso, esta plataforma es para que mujeres que atraviesan por situaciones difíciles cuenten con esa red de apoyo. Porque yo siento que ese es el pilar fundamental para atravesar las crisis y entiendo que deben existir
canales en los que otras mujeres nos empujemos para construir oportunidades dentro de la adversidad. Eso ha sido mi mayor aprendizaje, que tenemos que redefinir los problemas, las barreras y utilizarlos como peldaños. Si logramos responder estratégicamente a los retos de la vida diaria, podemos convertir cualquier cosa en un vehículo para llegar a nuestro propósito. ¿Y cómo son las actividades, las agendas o el plan que se tiene programado para a través de esa plataforma ayudar a las mujeres? Pues fíjate, desde ya el que acceda a la plataforma puede encontrar una serie de artículos, de guías, por ejemplo, guía básica para hacer a prueba de balas, pero también hay un checklist. ¿Qué necesitas trabajar para empezar a armar tu proyecto de vida? Y también el que se suscribe con su correo electrónico recibe vamos a decir, cómo construir una imagen poderosa en 4 pasos. Entonces, pero también tenemos programado varios encuentros con expertos, con otras mujeres que han atravesado circunstancias difíciles, pero tendremos también un espacio de interacción para contestar, es decir, todo el que deje sus inquietudes se le va a contestar a través de esa plataforma sobre situaciones personales que está pasando, porque ya es algo que sucede de manera natural. La gente me contacta a través de mis redes sociales preguntándome cómo atravesar por una situación difícil, y el tema aquí es enmarcarlo ya con una estrategia específica donde se mantenga esa comunicación de manera constante. Vamos a estar enviando boletines de manera periódica, y el sábado pasado tuvimos una conferencia sumamente exitosa donde la gente tuvo una experiencia inmersiva. Y yo creo firmemente que pude instalar el mensaje de que no importan los obstáculos, siempre se puede construir algo positivo si aprendemos a ser resilientes. Vi un corte tuyo, Francina, en tus redes sociales, precisamente en el marco de una de esas últimas conferencias en las que participaste, donde mencionabas el tema de que decidiste que no te ibas a echar en una cama a llorar. ¿Cómo le decimos a otras personas, específicamente a otras mujeres, que están atravesando situaciones en su vida de cualquier tipo y que no saben cómo pararse de la cama, que no tienen fuerza para pararse de la cama? Cuando yo hablo de que el movimiento es la clave para superar las crisis, yo no estoy diciendo que yo me paré de una cama y yo dejé de llorar. Yo estoy diciendo que es mejor llorar de pie. Y yo lo hice. Cuando yo decidí que yo no quería estar en esa cama porque yo estaba en un círculo de sufrimiento que me estaba asfixiando, yo decidí pararme todavía con mucho dolor físico, sin poder comer, y empezar a entrenarme para ganar autonomía. Y tampoco sabía que de ese entrenamiento yo iba a sacar nada positivo. Yo simplemente dije, si ya lo perdí todo, si no tengo nada que perder de aquí en adelante, cualquier cosa que yo haga suma. Entonces, en ese momento era la mejor forma en la que yo podía responder. Y en cualquier circunstancia que tú des lo mejor de ti, algo positivo vas a sacar. Entonces, resulta ser, yo recuerdo ese primer día que empecé a entrenarme para vivir como una persona ciega, y para mi familia aquello fue una tragedia, porque ellos no aceptaban. Para ellos, su hija con un bastón era, qué sé yo, una especie de muerte en vida. Y eso fue algo que también yo tuve que trabajar y que duró años, ese sufrimiento. Sin embargo, recuerdo que alguien me dijo, wow,
ella está triste, parece que está depresiva. Y yo, señora, yo no estoy depresiva, yo lo que tengo es mucha hambre, porque no podía comer. No podía comer. Pero el asunto es que en la medida que yo fui conociendo mis posibilidades dentro de la discapacidad, yo dije, wow, pero mira, esto no es tan malo. Eso me trabajó mentalmente y me ayudó en la recuperación física. O sea, parecería que lo mejor en ese momento para que se me quitara el dolor físico era quedarme acostada porque ni siquiera todavía contaba con una cirugía. Ahora la gente me puede ver ya yo tengo mis plaquitas de titanio acá, yo tengo prótesis. En aquel momento también había un asunto de que yo sentía, yo no sabía qué tan condescendiente estaba el que me rodeaba cuando me decían, no, tú no pareces un monstruo, pero yo estoy sintiendo mi cara y mis ojitos y todo estaba diferente, tú sabes. Entonces, bueno, en ese mismo momento, pues yo empecé a recuperar mis rasgos característicos. Y no pasó ni un mes cuando me ofrecieron el primer trabajo que me ofrecieron como una persona ciega. Y no fue algo que yo me propuse. Es que si uno se apasiona de lo que hace, no importa en lo que se esté involucrado, porque yo no tenía más opciones en ese momento. ¿Cuál fue ese primer trabajo? Me ofrecieron quedarme en el Lighthouse como maestra. Me dijeron, yo empecé a hacer voluntariado dentro del Lighthouse. Yo empecé a enseñarle a los adultos español, a los adultos que no saben español en Miami, y empecé también a trabajar el inglés con los latinos. Con los adolescentes era el manejo de la vida diaria, cómo vestirse para una entrevista de trabajo, cómo vestirse para ir a la iglesia, por ejemplo. El que no tiene perspectiva visual no necesariamente sabe eso. Y con los niños, las matemáticas con el ábaco. O sea, se me presentó la oportunidad y acepté. Entonces luego la directora del centro me dice, ¿sabes qué? Queremos que te concentres en terminar tu entrenamiento para que te quedes con nosotros. Porque a todo esto, el hecho de que yo recuperara como que mi chispa y de estar riendo, la gente dice de que ella se ríe, si hace un mes le pegaron un tiro. Literal, lo decían. Entonces, eso hizo que el staff de ese centro dijera, mira, necesitamos esta persona que contagia a otros, y cada vez que llegaba alguien nuevo, caído de ánimo, en el almuerzo lo sentaban conmigo y al ratico se estaba riendo. Entonces esa fue mi primera oportunidad. Y para mí, que un 23 de noviembre, un 23 de noviembre yo me estaba planteando cómo iba a volver a ser productiva. No lo sabía, no tenía idea que la primera semana, entro a un lighthouse a entrenarme para vivir como una persona ciega, y a un mes de eso, pues me ofrezcan que mira, termina tu entrenamiento para que entonces te quede como maestra. Fue una cosa extraordinaria. No lo acepté el trabajo, pero fue extraordinario porque ya yo sabía que no importa lo que yo hiciera, tenía esa opción. Claro. Lo que pasa es que yo seguí explorando otras opciones. ¿Cómo cambió tu idea de la productividad en ese momento? Porque acostumbrada a una vida de ingeniera, físicamente muy, muy demandante, con un trabajo tal vez de mucha corporalidad y demás, ahora en una nueva situación, tal vez había que redefinir cómo seríamos productivos. Corrección, no en ese momento. Todavía mi idea de productividad sigue cambiando porque la discapacidad no es estática, y en la medida que avanza la tecnología, en la medida que por ejemplo, que hay más entornos de aprendizaje virtual como después de la pandemia, o que existe la IA o el Internet de las cosas, uno gana autonomía. Entonces, en primera instancia, al final mi primer trabajo fue en el Consulado Dominicano en Nueva York, en el call center. Ese fue mi primer trabajo oficial como una persona ciega. Luego, entonces, que continuó con los entrenamientos,
porque en ese momento todavía mis destrezas tecnológicas eran muy pobres, empecé a trabajar en el programa Supérate. Pero fíjate esto que pasó, porque yo di un golpe de suerte. En aquel momento se llamaba Prosoli, ¿verdad? Sí. Yo decido reunirme con la señora Candy Montilla, porque yo lo que quería era que me trasladaran a Miami y no volver más nunca a este país. Recordando que a mí me pagaron un tiro en el corazón de Piantini, Claro. a la 1 de la tarde. Yo no quería volver para acá. Yo tuve que volver para acá para enfrentar un juicio. Entonces, con esa reunión yo no conseguí ese trabajo en el consulado, ¿verdad? Luego me reúno con la vice y le pido exactamente lo mismo. Y me dijo, no, pero espérate, tú no te puedes ir porque este país necesita gente como tú. Vamos a contratarte, ¿verdad? Bueno, cuando me reúno, ya ella me ancló, literal, porque, ojo, yo no podía dejar de trabajar. Eso no era una opción para mí. Nunca estuvo en el panorama. Yo soy una adicta al trabajo y si yo dejaba de trabajar me iba a sentir como un gusano. Lamentablemente, yo iba a hacer lo que sea por trabajar. Luego, cuando me reúno en recursos humanos, me ofrecen un salario que era la mitad de lo que yo ganaba. Y yo dije, ok, si yo como ciega acepto la mitad de lo que yo ganaba como ingeniera, más nunca voy a volver a devengar ese trabajo. Y ahí fue que me la jugué y dije, si a mí no me pagan lo mismo que yo ganaba como ingeniera, yo me voy de aquí, me paro y no pasa nada. Entonces decidieron que me iban a igualar el salario y la verdad es que ya tengo más de 10 años en esa institución, me he desempeñado, he estado trabajando en muchos proyectos y entonces decidí echar rienda suelta a otros proyectos en el país, la fundación, mis iniciativas personales, que sí, las conferencias, pero tenía esa deuda de que el 80% de mi público que me consume en redes sociales son las mujeres que cuando me ven en la calle me dicen, yo estaba depresiva y yo me levanté porque tu historia me motivó. Si tú no te quejas, yo no me puedo quejar de nada. Y tenía esa deuda. Y ya que la fundación está corriendo, tiene un equipo sumamente comprometido, ya que he logrado pues un posicionamiento, ser una voz autorizada en el tema discapacidad, dije, no, espérate, déjame ahora desarrollar esta espinita que tengo en mi corazón desde hace tiempo y ahí es como surge a prueba de balas. Y te puedo decir que soy sumamente autónoma, retomando tu pregunta de la productividad, o sea, la IA es parte de mi, digamos, de cómo gestiono mis trabajos, pero también yo puedo mandar ahora mismo a una maquinita a trapearme la casa desde mi celular. Wow. Gracias. Sí. No, la tecnología es un palo para las personas ciegas y en ese sentido, este es un buen momento para ser ciego. Sí, no es que, no estoy diciendo que nadie, va a pedir algo así, pero si te tocó, este es un buen momento para ser ciego. Hay muchas más herramientas que en tiempos anteriores. No, y no solamente eso, cualquier situación que suponga una limitante para el que tenga acceso a recursos, herramientas para la autonomía, no tiene por qué ser un problema. Por eso, genuinamente, yo me siento tan cómoda en mi propia piel y trabajo diariamente para que otras personas accedan a esas oportunidades de autonomía. ¿Cómo ha sido la experiencia de crear la fundación, el proceso, lograr identificar estos objetivos que puedan ser realidad? ¡Ay, terrible! ¿Cómo? Terrible. Primero, nadie te enseña, te muestra cómo crear una fundación, dónde buscar fondos. Eso es un proceso que tú tienes que aprender en el camino. Y ahí volvemos a los círculos de apoyo. Yo encontré mucha gente dispuesto pero es un reto. O sea, y nosotros terminamos primero. Empezamos, ¿verdad? Con una mano adelante y otra atrás.
y con muy poca colaboración. Luego, para conseguir TRHL del presupuesto del Estado, tú tienes que pasar por un proceso de una rigurosidad, que si las auditorías, que si los formularios, que uno pasa más tiempo. O sea, te estoy hablando de todos los obstáculos que tienen las ONG, no es algo que sea de Francina. Claro, es un reto enorme. Tú tienes que tener un personal técnico muy cualificado, o sea, con competencias que no tiene nadie y pagarle TRHL, porque no hay dinero en las ONG. Para fondos administrativos sobre todo, porque por ejemplo el MEPID, que ahora sí estamos en el presupuesto del Estado, pero financia un proyecto con unos fondos específicos para ciertas acciones, con objetivos, con indicadores. Entonces, es un reto poder financiar los proyectos y hay que inyectarles fondos por otra vía para poder cubrir con gastos administrativos. Y encima de eso, hacer un mapa de actores, hacer cabildeo y hacerlo sin la pena, sin la revictimización, porque hay un morbo y de vender esa cosa del DAO y yo estoy haciendo esto y nosotros tenemos que ser coherentes y yo no puedo revictimizar a alguien, colocarlo en una posición de que se divorcia de la autonomía que nosotros decimos que puede ganar una persona con discapacidad cuando accede a las herramientas que ofrecemos y al mismo tiempo ponerte como el ciego del semáforo, porque entonces estoy instalando falsos paradigmas que no tienen que ver con la sociedad actual, con los avances de la tecnología. Hay una diferencia entre una persona con discapacidad que accede a educación, que accede a oportunidades, a una que adopta o gana una minusvalía porque no se le garantizaron sus derechos. Claro. Francina, desde tu fundación, ¿cómo se está trabajando la dignificación de las personas con discapacidad visual? Todo eso que me comentas de no instalar falsos paradigmas. A ver, cuando empezamos en el 2013, la palabra inclusión, la gente te decía como que, ¿qué? Y era como que, ¿con qué se come eso? ¿Qué es eso? Inclusión, gestión del talento humano diverso, accesibilidad universal. ¿Qué es eso? Primero hubo que hacer no me gusta la palabra, sensibilización, concientización, porque pienso que es más que nada un tema de respeto, pero culturalmente tenemos muchas brechas de acceso porque el entorno que rodea a la persona con discapacidad desconoce del tema. Entonces, la principal barrera de las personas con discapacidad es cómo los demás le perciben. Y cuando digo los demás, hablo de el doctor que te da el diagnóstico, luego los padres que te dicen tu vida entera, tú no puedes y quédate en tu casa, y luego los maestros y finalmente los tomadores de decisión, ¿cierto? Y todo el entorno que rodea a una persona. Entonces, el primer trabajo es hacer la visibilización de la población. Decir, miren, esta población existe y según la Constitución tiene los mismos derechos que todo el mundazo y tiene derecho a acceder a espacios participativos, a educación, a salud y no tiene que ver, el Estado tiene que garantizar que esa persona que tiene una discapacidad motriz y que vive al lado de una cañada acceda a proyectos del Estado para que pueda movilizarse. Punto. Hay unas cuotas establecidas que están estipuladas también en la Constitución, que son medidas de discriminación positiva para grupos históricamente marginados, no solamente para las personas con discapacidad, también para las mujeres, para los niños, para las personas envejecientes, para los migrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Existen medidas de discriminación positiva que permean. Entonces, se ha hecho ese trabajo de visibilización. Todavía adolecemos de numeritos, ¿verdad? Pero ya se ha comprendido en la sociedad y ya la palabra inclusión ahora es una moda.
Es una moda. Y lo usamos para hacer fotos. Y qué bueno, porque hay que empezar por algo. Claro. O sea, pero tenemos que pasar de la moda a la acción. Entonces, por eso para mí fue de gran satisfacción escuchar que el pasado junio, o sea, apenas hace unos meses, se instaló un indicador en el MAP para monitorear la cuota de contratación de personas con discapacidad en las instituciones públicas. Excelente. ¿Estamos preparados? No. Entonces tenemos que trabajar para estar preparados y hay que hacer un trabajo paulatino porque yo no hago nada con contratar a una persona con discapacidad para tenerlo en una esquina mirando en una pared, negro, por ejemplo, si es una persona ciega. Hay que hacer una contratación por competencias porque para ninguna empresa es sostenible. Tener una persona con discapacidad que no reúne las competencias para desempeñarse en un puesto. Eso se llama pensión solidaria y le toca al que tiene un 70% de discapacidad. Francina, finalmente, ¿cómo te ha ayudado la cercanía? ¿Cómo te ha ayudado la cercanía con Promipyme para impulsar algunas de tus iniciativas y proyectos? Ahí vamos. Nos reunimos hace poco con el equipo de planificación, que Tamara, que Fabricio, y la verdad es que surgió el tema del indicador. Por supuesto, yo estoy sumamente enterada porque ya me había reunido con Sigmund, con Grace, con Adis. Estoy al tanto del tema del indicador. Entonces, todo el mundo quiere ordenar la casita y eso está súper bien. De hecho, lo he dicho varias veces, el presidente Luis Abinader, desde el 2013 que yo tengo siguiendo los discursos de rendición, es el único que se ha referido directamente a la población con discapacidad y normalmente eso hace que los funcionarios se activen y empiecen a hacer políticas públicas encaminadas a la consecución de eso que el presidente ha prometido que se va a hacer o lo que sea, ¿verdad? Y además de que hay una visibilización desde el momento que se refiere el presidente a la población con discapacidad. Entonces, estamos súper contentos porque a partir de ahora vamos a iniciar un proceso de evaluación interna, todo lo que es las iniciativas que se puedan llevar a cabo dentro de Promipyme para que los colaboradores entiendan que el tema de la gestión del talento humano y diverso y todas las políticas de accesibilidad es transversal, no es un asunto de caridad ni periférico, pero a la misma vez, Promipyme es una institución que tiene una naturaleza de impulsar el emprendimiento de poblaciones vulnerables. Entonces, yo sé que hay muchas personas, mujeres con discapacidad que tienen un doble nivel de marginación o personas envejecientes con discapacidad que han logrado pues ponerle combustible a sus emprendimientos por el ADN de la institución. Ahora, con estos estándares que se están instalando, pues las oportunidades se potencian. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya estaba en el ADN de la institución lograr que los servicios llegaran a toda la ciudadanía y se habían hecho esfuerzos en esa dirección. Excelente. Con un marco estandarizado se va a hacer un mayor esfuerzo y vamos a tener un alcance extraordinario y a eso es que estamos apuntando. Enhorabuena, agradecerte, Francina, que nos acompañes en esta edición de Promipyme Podcast. Creo que no solamente la resiliencia, no solamente la productividad y el éxito son palabras que te caracterizan, sino que también debo decir que tienes una sonrisa hermosa y que esa energía y esa buena vibra que traes es sumamente contagiosa. Para nosotros es un honor. Bueno, gracias a ustedes por esta energía. El equipo de producción también se estaba riendo aquí. Claro, gozando. Súper bien. Me encantó. De verdad que muy, muy atinado este espacio. Y también ojalá que este mensaje pues motive, impulse y que personas que puedan pues tener la necesidad
de canalizar sus emprendimientos se acerquen y que sepan que estamos trabajando para lograr que los servicios de Promipyme pues lleguen a más personas. Que así sea. Y a ustedes invitarles a que en una próxima oportunidad nos acompañen a un nuevo episodio de Promipyme Podcast. Recuerden que estamos como Promipyme RD en YouTube y como Promipyme Podcast en Spotify. Compartan esta entrevista en todas las redes sociales y estén pendientes a nuestro próximo programa.